La Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la pandemia se puede poner peor. Dijo que hay demasiados países que están yendo en la dirección equivocada, pues los gobiernos no han tomado en serio la lucha contra el COVID-19. En la línea telefónica, el doctor Javier Tello, él es médico cirujano, analista de políticas de salud. Doctor Tello, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, Sergio, Lupita, ¿cómo están? Bien, gracias, doctor. ¿Cuáles serían aquellos países y cuáles serían las políticas públicas de salud equivocadas que está denunciando el doctor Ghebreyesus, el doctor Tedros, como le llaman, porque finalmente no las menciona específicamente, quizás para no meterse en líos con los gobiernos nacionales? Es correcto. Básicamente se refiere a las tres, vamos a llamarle con no mucho orgullo, grandes potencias americanas en este momento a nivel de contagios, que son los Estados Unidos, Brasil y México, y por otro lado seguramente la India. Estos cuatro países son los que básicamente llevan una mayor velocidad, digamos, en el crecimiento, o en el caso de los Estados Unidos, incluso en una aceleración, que ellos tuvieron una fase de meseta, pero con estas reaperturas tan grandes y tan criticadas, tan tempranas que tuvieron, han estado acelerando de nuevo. Doctor, hay información, muchas declaraciones que parecen confusas, ¿no? Escuchamos al secretario de Salud que dice una cosa, luego en la tarde al doctor López-Gatell que dice otra, y luego al presidente señalando otra, como que somos ejemplo para el mundo, como que vamos muy bien, como que la situación no es tan grave, y por otra parte tenemos casos muy ilustrativos de lo que vive la gente, como lo que nos contaba Dalia de Paz de su papá que se muere en un hospital de Chiapas porque no hay ni siquiera lo más elemental para atenderlo. ¿Cómo ve usted, doctor? Bueno, primero que nada, mis condolencias a Dalia. Creo que es una verdadera tragedia lo que ocurrió, lo mismo que ocurrió con el familiar de Alejandro Ope, sí, que puso el otro día, y que es el reflejo de lo que está ocurriendo continuamente. Y yo aquí lo que tengo es una enorme duda. Nos dicen que tenemos éxito y nos dicen que se está cumpliendo la estrategia. La estrategia era tener una epidemia larga, y con esa epidemia larga íbamos nosotros a evitar la saturación hospitalaria. Bueno, si yo lo que me pregunto es cuál era el objetivo final de esto, y supongo que el objetivo final de esto era salvar vidas. Si no era salvar vidas, ¿para qué queríamos una epidemia larga, entre comillas? ¿Y para qué queríamos tener esta no saturación hospitalaria? Y la realidad es que 35,000 o más muertes después, no entiendo muy bien hacia dónde íbamos. Somos el cuarto lugar en muertes en el mundo, cosa que no le gusta a nuestras autoridades escuchar, pero esa es la realidad. Y si los gobiernos europeos y los gobiernos asiáticos lograron en 2 meses y medio resolver el problema, ¿por qué nosotros vamos a cumplir más de 4 meses y no lo hacemos? Entonces, algo no está funcionando adecuadamente, y evidentemente que estamos ya viendo una verdadera saturación en los hospitales, aunque nos digan lo contrario. Y quiero ser muy claro con esto, Sergio, Lupita. Quiero ser yo muy claro. El hecho de que haya camas vacías o que se reporten camas vacías en las diapositivas de las conferencias no implica que no esté saturado un hospital, cuando si yo me fracturo una cadera no voy a poder acceder a una cirugía, cuando si tengo una crisis de asma no voy a poder ser atendido, o si tengo una emergencia de otro tipo. Los hospitales están siendo en este momento bloqueados por pacientes COVID o por una muy pequeña capacidad que tienen, porque el resto está siendo cubierto con COVID. Ahora, ¿cuál es la solución, doctor Tello? Porque, a ver, cerrar la economía a 2 o 3 años, pues parece imposible, por lo menos para un país como el nuestro, incluso para los países poderosos es muy difícil. Sin embargo, veo que hay países como Corea del Sur que nunca cerraron su economía y les fue bien. ¿Qué hicieron esos países? Mira, lo que hicieron estos países fue el tener una gran disciplina, número uno, en cómo tenían rastreados a sus contactos, y en la contención y en la identificación de estos. Y para ello se requiere la misma receta que nos han venido cantando: hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Se ha cuestionado mucho por parte del subsecretario López-Gatell y por parte del gobierno que no se requieren
pruebas masivas, que porque esto no altera estadísticamente los resultados. Y sin embargo, yo insisto, no estamos nosotros trabajando para vidas humanas. Yo lo que tengo que hacer es hacer las pruebas suficientes para rastrear a los contactos y a todas las personas que han infectado, y esas personas tienen que tener nombre, dirección, teléfono, y tienen que estar aisladas. Si nosotros tenemos una estrategia agresiva de identificación y de aislamiento, seguramente vamos a poder lograr bajar los contagios. Hay una cosa que quisiera decirle a todo nuestro auditorio. En el momento en que están creciendo los contactos, no va a haber manera que deje de crecer la famosa curva si no se detiene el contagio. Y la única forma de que se detenga el contagio es que la gente no tenga con la otra, o que exista una vacuna. Entonces, si no queremos parar la economía, porque esto no es posible, necesitamos tener a la gente que está contagiada aislada. Doctor, ¿se podría poner como estábamos al principio de la conversación? Porque estamos perder, estamos perdiendo la llamada. ¿Me escucha mejor? Ahí mucho mejor. Doctor, le quiero preguntar, usted decía de las pruebas, tenemos muchos contagios. ¿Todavía es momento para hacer pruebas o es tarde para hacer pruebas? No, por supuesto que es tiempo para hacer pruebas. La única alternativa que tenemos para hacer pruebas y para contener a las personas que se encuentran contagiadas es hacer un aislamiento general de nuevo. Y como bien decía Sergio, no hay economía que soporte esto. En este momento están realmente en serios problemas en algunos estados de los Estados Unidos, como Florida, porque van a tener que regresar otra vez a este aislamiento, que por cierto, no es una estrategia que no se haya considerado en algún momento. Había un estudio de la revista Science hace un par de meses o ya casi 3 meses, en donde se decía seguramente que por muchos años vamos a tener que salir a la calle durante una semana y volvernos a guardar todos al mismo tiempo durante otras semanas, si es que esto es un control adecuado. De hecho, es curioso que menciona el caso de Florida. Apenas este fin de semana, un catcher de béisbol de los Estados Unidos, de las ligas mayores, Kevin Smith, dijo que le parecía muy raro que dice en Pittsburgh, que es donde él vive habitualmente, no puede salir a la calle sin cubrebocas, sin mascarilla, porque la gente de inmediato pues te ve feo. Y en cambio dice, en Florida me ponía yo la mascarilla y me insultaban en la calle, les consideraban que esto era como afeminado. O sea, parece que hay una cuestión hasta de cultura, ¿no? Es correcto. Es correcto. Mucha gente, tenemos aquí en México una variedad de criterios. Ustedes lo pueden ver en las noticias. Gente que uno no cree, o sea, en ese extremo, ¿no? Gente que no cree de plano en existencia del SARS-CoV-2, y nosotros podemos ver grandes concentraciones de gente en donde se están reuniendo en este momento sin utilizar el cubrebocas. Era un poco lo que ocurría, ustedes recuerdan, hasta hace unas semanas en la central de Abasto. Y la central de Abasto yo creo que es un excelente ejemplo de cómo se puede tener, porque ahí estuvieron haciendo, el gobierno de la Ciudad de México hizo una labor de contención buscando contactos y aislándolos. Lograron detener este brote, entre millas, la central de Abasto de una manera bastante efectiva. Pero lo mismo, la gente no cree que va a seguir contagiando o que se pueden quedar por cosas tan básicas como no utilizar un cubreboca o como no seguir medidas de higiene normal, los contagios van a seguir. Y en este punto creo que sí estamos nosotros en este momento un gran riesgo, porque tenemos a la gente, supongo, o lo que quiero yo entender es, no con una buena comprensión del problema, siendo en tropel hacia los restaurantes, saliendo a la calle, reuniéndose en fiestas, sin entender que la epidemia sigue activa y los contagios están ahí, y que nosotros necesitamos tener cuidado personal, el utilizar cubrebocas y esas labores de higiene que no han cambiado. Doctor Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud pública, gracias por hablar con nosotros. Sergio, Lupita, les agradezco muchísimo. Muy buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Y vámonos con Augusto Atempa a Palacio Nacional. ¿Qué se está diciendo? ¿Cuáles son los temas de esta mañana? Augusto, buenos días.